comunidad de luz, esto es canalización resonante áurea. En este video programa quería mostrarte este documento exclusivo de CRA, de canalización resonante áurea, donde mostramos la energía primordial y dispositivos cuánticos. Este documento sería la primera etapa que hemos escrito con ayuda de un seguidor anónimo que al principio, cuando este canal empezaba, nos ha ayudado mucho. Y así que vamos a ver el contenido de este documento. Quería mostrarte esto debido a que, como saben, como dije en el video anterior, estamos comenzando esta nueva etapa, la cual traerá una apertura mayor de conciencia. Entonces tenemos en la introducción, tenemos que la energía primordial, también conocida como chi, ki, prana, orgón, energía vital, energía sexual, energía piramidal, energía taquiónica, entre otras, proviene de la fuente misma de la creación, del centro galáctico o del centro del planeta, o sea, de lo que es el punto cero, del centro energético humano o de cualquier parte del cosmos. Y el motor de esta energía es el toroide, que no es más que el biplano magnético o dualidad. El otro día hablábamos de la dualidad, que compactan una partícula fundamental de éter o del éter, matriz de toroides, o sea, ese éter, esa matrix es la matriz de toroides, de lo que hablaba el otro día, cómo nuestros pensamientos van creando la realidad, van creando esta matrix holográfica, ilusoria, porque no es más que pensamiento, no es más que energía compactada, condensada. Pero si lo miramos a nivel subatómico o a nivel primario, en la escala veremos la matriz de toroides, o sea, cómo el toroide se va fractalizando en sí, creando varias, o sea, se va polarizando, positivo con negativo se van atrayendo. Es por eso que esta realidad, esta matrix, está creada de dualidad, una dualidad dicotómica, o sea, de polos enfrentados. Cuando, o sea, en esta nueva era, estamos dejando atrás esta dualidad dicotómica para pasar a una dualidad de contraste. O sea que no podríamos prácticamente hallar diferencias entre un género y otro, entre una polaridad y otra. O sea, sería volver a ese origen, a esa compactación. O sea, estamos pegando la vuelta a la galaxia, nos estamos acercando al punto cero galáctico, al Hunakuk, porque ya ha pasado ese ciclo de 250 millones de años, o algo así, que decían los mayas, donde termina esa cuenta larga. Y estamos pasando, o sea, volviendo a pegar la vuelta, o sea, debemos volver a comenzar ese ciclo galáctico. Entonces, debemos volver al origen. Por eso debemos entender todo esto para avanzar a la siguiente etapa. O sea, debemos entender esto que es lo básico, o de cómo se manejan los dispositivos cuánticos que hemos diseñado o presentado en este canal, para poder pasar a la siguiente etapa, que será la nueva generación de dispositivos cuánticos, con una mayor conexión
conexión espiritual, una funcionalidad más sutil aún. Por eso vamos a ver cómo ahora iremos más allá del orgón, porque como veremos en el próximo capítulo de la serie La Gran Ilusión, cuando hablemos de la dualidad, vamos a ver cómo debemos romper esa dualidad, trascender esa dualidad para poder salir de la Matrix. Esta es la base fundamental. Ya sería el siguiente paso, porque el primero es despertar. Ya mucho hemos hablado en este canal del despertar. Entonces, la siguiente etapa fundamental en este momento sería trascender la dualidad. O sea, debemos terminar con este sistema dual. Por eso la justicia está basada en esta dualidad. Está basada en el juicio. El juicio parte de la idea dual de la realidad, la que siempre esas dos polaridades estarán enfrentadas y en oposición entre sí. Entonces la justicia hace de unión entre esas dos bipolaridades, o falsa unión, falsa unidad, te vende una unidad ilusoria, donde la justicia es ama señora y tiene todo el poder, junto con la iglesia, por ejemplo, para juzgarte y condenarte a la cárcel o a la libertad. Entonces ya crean ese sistema dual, fragmentan nuestra mente, crean esa grieta de la que ellos mismos tanto hablan. Entonces ya debemos pasar a la siguiente etapa de compactación, o sea, debemos, por eso acá dice, que decíamos, la partícula fundamental del éter o la matriz de toroide, ya decíamos, el motor de toda esta energía primordial es el toroide, esa dualidad que compactan a la partícula y la disrupten. Pero acá dice que creando la unidad, pero llevando a esa partícula fundamental al punto de disrupción, debido al colapso de información del todo, porque esa partícula tiene la información del todo, porque todo es información. Por eso es cierto que vivimos en un ordenador, podríamos decir, aunque ese ordenador también es ilusorio. Pero en estos momentos dependemos de ese ordenador, incluso ya se ha materializado en nuestra vida real, ya dependemos del internet, de una computadora, de un celular, para poder manejarnos en esta matrix, en este sistema. Entonces, esto es lo que se conoce como punto cero o entropía negativa. La energía en espiral se expande, aunque siempre fluye al centro, retroalimentándose y saliendo por el otro lado, y a la vez cerrándose en sí misma, creando la ilusión del tiempo y el espacio. Acá lo pongo claramente, creando la ilusión del tiempo y el espacio. O sea que el tiempo es toroidal. Lo vemos en un reloj de arena. Es el ejemplo perfecto del tiempo como un toroide. Cuando llega a un punto simplemente lo invertimos y ya obtendremos otro tiempo, que el tiempo no es más que eso, es un espacio, o sea, porque hoy en día la ciencia convencional, o todos tenemos el concepto del tiempo como una linealidad. Lo vemos como una sucesión de momentos que siempre fluyen en una línea recta. Pero nosotros sabemos que la hora es eterna. Entonces podríamos decir que el tiempo
sea, ¿existe el viaje en el tiempo? No, eso es otro gran engaño. Con eso nos transgiversan la verdad para que no comprendamos. Porque con esto vemos, por ejemplo, con un agujero de gusano. O sea, debemos empezar a utilizar la física cuántica, que mucho ha avanzado en todo esto. Porque acá vemos, este campo de torsión vorticial crea dos polaridades nuevas, que al salir por el centro energético se cierran como el yin y el yang, a la vez que se crea un nuevo toroide en expansión, y esto se repite de manera fractal a lo largo del cosmos, materializando la realidad que no es más que la partícula fundamental de la éter que viaja al doble de la velocidad de la luz en desaceleración y compactación a la vez que se expande y se disrupte. En conclusión, la materia es energía compactada. Y con esto podemos, entender, y esto la física cuántica lo conoce como onda-partícula. Que es el término que hoy se está utilizando de manera física, de manera científica, por las ciencias independientes, o sea que va un poco en contra de la ciencia oficial, ¿no? Según Wikipedia, la dualidad onda-corpúsculo. La dualidad onda-corpúsculo, también llamada dualidad onda-partícula, que es como la vamos a denominar nosotros de ahora en adelante, es un fenómeno cuántico bien comprobado empíricamente, por el cual muchas partículas pueden exhibir comportamientos típicos de ondas en un experimento, mientras que aparecen como partículas compactas y localizadas en otros experimentos. De ese comportamiento, dado ese comportamiento dual, es típico de los objetos mecano-cuánticos, donde algunas partículas pueden presentar interacciones muy localizadas y como ondas exhiben el fenómeno de la interferencia. Esto se ve muy bien en el experimento de la doble rendija, donde esas partículas, la onda partícula es la partícula fundamental, que nosotros la llamamos partícula fundamental de éter. Esa partícula que siempre hablamos, que se compacta y se disrupte, es la física cuántica la denomina como onda partícula o dualidad onda partícula. Dualidad porque crea es el, digamos, es ver un poco más en grande al toroide. Si nosotros nos alejamos desde la perspectiva del observador, esa dualidad se verá unida, compactada en ese punto. Pero si nos acercamos, vemos que es un toroide, es una dualidad. Entonces puede también comportarse como onda. Partícula porque es una partícula compacta, maciza. Supuestamente tiene masa, pero la onda partícula no tiene masa. Sería una partícula sin masa. Pero si cambiamos, como en el experimento de la doble rendija, ponemos al observador, esa partícula puede comportarse como una onda, como una frecuencia, creando esa oscilación pendulatoria, que es esa dualidad. Depende si la vemos en 2D, en 3D, y hoy en día
ya dicen que ya estamos en 4D, la cuarta dimensión. Pero esta cuarta dimensión, o sea, es simplemente un punto de observación, es transitoria esta cuarta dimensión. Porque nosotros debemos ir a la quinta dimensión. Porque debemos volver a nuestra esencia pentagramal, o sea, nuestro cuerpo pentálfico, pentagrámico, como lo quiera, como se diga. O sea, es recuperar esa geometría sagrada en nuestro cuerpo. Que nosotros tenemos 2 piernas, 2 brazos, la cabeza son 5 puntas. O sea, debemos volver a esa fractal. Entonces estamos viviendo ese momento de transición donde la realidad empieza a oscilar, donde esa partícula empieza a comportarse como onda. Pero bueno, de esto hablaremos más adelante. Entonces, la onda partícula, podríamos decir que son los neutrinos. Los neutrinos, término que en italiano significa pequeños neutrones descubiertos, son partículas subatómicas de tipo fermiónico, sin carga y spin medio, desde principios descubiertos en instalaciones del Observatorio de Neutrinos en Canadá. Se sabe al contrario, contrariando al modelo electrodébil, que estas partículas tienen masa, pero muy pequeña, y es muy difícil medirla. Por eso los neutrinos, que son estas partículas que se encuentran en el Sol, en el centro de la Tierra, en el Sol interno del planeta, que la pirámide, cuando la orientamos norte-sur, empieza a atraer a estos neutrinos. Y los orbs que observamos con la cámara son la acumulación de neutrinos. O sea que hay billones de neutrinos en un orb. O sea que imagínense lo pequeño que son. Pero luego tenemos al orgón. O sea, todo esto es a super nivel subatómico. Abarca el todo. La materia oscura. Que hablan la ciencia. Que dicen que es el vacío, que no hay nada. No, está lleno de energía. El orgón es un concepto espiritual pseudocientífico, según Wikipedia. O sea, nosotros somos pseudociencia, es todo esto. Ya que no puede medirse, viste, con una metodología científica oficial. O sea, no sigue los patrones preestablecidos del oficialismo científico. O sea, esos dogmas ya implantados. Y que no se pueden salir de ellos, porque ya es pseudociencia. Ya es algo totalmente imaginario, improbable, según ellos, ¿no? Pero bueno, descrito como una energía esotérica o como una hipotética fuerza vital universal, originalmente propuesto en los años 30 por Wilhelm Reich y desarrollado más tarde por su estudiante Charles Cayley. Tras la muerte de Reich, el orgón fue concebido como el principio antientrópico del universo, un sustrato creativo subyacente a todo en la naturaleza, comparable al magnetismo animal de Mesmer, a la fuerza ódica. El orgón era visto como una sustancia omnipresente sin masa, similar al éter luminífero, pero más cercanamente asociado a la energía viviente que con la materia inerte. Esto puede acumularse, crear organización en cualquier escala, desde la más pequeña, unidades microscópicas llamadas biones,
en la teoría orgánica hasta en estructuras macroscópicas como organismos vivientes, nubes o incluso galaxias. El orgón ya es la bipolaridad. El neutrino sería la partícula y la suma de esto sería la onda partícula, que ya es la dualidad y el todo, la unidad. O sea, nosotros debemos comprender esto para poder transitar esta etapa, trascender. Vamos a seguir leyendo el documento. En todo momento la realidad se mantiene oscilando entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, todo sucediendo en el ahora y en equilibrio manifestando la realidad, uniendo ambas polaridades como el hombre y la mujer a través de la energía sexual compactan a la energía y luego el toroide se expande durante 9 meses. Ahora tenemos el dispositivo cuántico TRETS o transmutador resonante de energía taquiónica. Acá tenemos al TRETS fractal, tenemos al TRETS original, acá tenemos al cañón TRETS. Entonces, ¿qué dice este documento del TRETS? Cuando hablamos de pirámides suborgonitas o cuando hablamos del dispositivo cuántico TRETS, nos referimos a las mismas fuerzas trabajando, las cuales equilibramos, transmutando al orgón muerto, el cual provoca un bloqueo energético en orgón beneficioso. Es así que con esta clase de dispositivos cuánticos podemos generar efectos positivos en nuestra vida, cuerpo y entorno, así como también lograr otro tipo de resultados tales como lluvia, utilizando el dispositivo cuántico TRETS, la autorregulación natural del clima y la biosfera natural rompiendo bloqueos energéticos y devolviendo el flujo orgónico equilibrado con el cosmos. O sea, es ese tránsito de neutrinos, lo que siempre nosotros llamamos como frecuencia de resonancia, esa transmisión de información. Por eso que a veces decimos ifotones. Los ifotones son fotones e información, o sea, son fotones que contienen información. Porque como decíamos al principio, todo es luz. Como todo es luz, tenemos luz y también tenemos orgón, que es la energía. Pero esa energía es dual. Y la luz sería lo que abarca todo. Entonces, estas partículas, estas ondas partículas, o estos neutrinos no son más que luz, partículas de luz, en un estado. Porque la luz puede estar en varios estados, la luz también se comporta como onda partícula, porque si impactan en una pared y crea la sombra es una forma de luz, por eso que no hay luz y oscuridad, no hay dualidad ahí, todo es luz en realidad, porque la sombra es la luz en otro estado. Equilibrados con el cosmos, podemos lograr la reestructuración molecular del agua, en el caso de la pirámide, entre otros tantos efectos y usos en la salud, clima y naturaleza, y en la parte energética de la materia. Es muy importante, esto nos ayuda a trascender, a lograr cruzar esa barrera entre la energía y la materia, comprender que son lo mismo. Y bueno, acá tenemos al regulador climático y sus piezas, sus partes. En el suelo, enterrado
a 1 metro de profundidad tenemos la varilla de hierro conectada a la primera vasija de cerámica con orgonita adentro, que sería el reactor electroplasmático o la pila de Bagdad. Esto va en la superficie y nos va a quedar sobresaliendo del suelo la punta de este reactor que está enterrado, o sea, la varilla de hierro que sobresale de la punta. Allí le colocaremos el recipiente plástico luego por encima irá la pirámide. Dentro de este recipiente le hacemos un orificio por debajo que pase la varilla del reactor y ahí vamos a conectar un reactor más pequeño que va a quedar dentro, en el centro de este recipiente plástico. Entonces esto lo podemos cubrir con tierra. Si queremos le ponemos cuarzos, virutas de aluminio, pero si no simplemente tierra. Si tenemos microorganismos o humus líquido del lombriz, se lo ponemos acá, entonces esto va a mantenerse vivo, va a emitir iones constantemente. Pero la idea de esto es conectar el cielo con la tierra, usar ese principio de correspondencia, esa conexión, conectar los neutrinos del Sol interno con los del Sol del sistema solar y entrar en esa frecuencia de resonancia. Por eso que copiamos después con un caño de aluminio, o sea, con esta tierra que tenemos en el recipiente plástico, es como que estamos simulando a esto mayor. Es como una conexión, es como un adaptador para la energía que emana el planeta Tierra. Y con este caño de aluminio que atraviese la pirámide también de aluminio, lo conectamos a la varilla de este reactor más pequeño, que el caño de aluminio nos quede enterrado también acá, en este barro, en esta tierra. Y esto lo extendemos la mayor cantidad de metros posible, mínimo 3, sino 2 metros, por lo menos. Y en la punta le colocamos de preferencia un piramidión o una pirámide pequeña hecha con orgonita. Puede ser una piedra de cuarzo, pero si es algo en forma de pirámide será mejor, porque así proyectaremos la antipirámide inferior, que se repetirá fractalmente por el caño hasta conectar con la antipirámide superior de esta pirámide. Por eso acá en la base donde está enterrado se proyecta la antipirámide inferior acá así y así, y por eso como que queda conectada ambas partes, y eso mismo se sigue proyectando por la varilla de hierro. Y acá lo mismo, se proyectará la antipirámide superior, irá conectando hasta llegar al centro galáctico inclusive. Esto podemos hacerlo de orgonita. El problema es que si es de parafina ya sabemos que el sol y el calor la derriten. En este caso sí podemos usar resina epoxi de resina de poliéster, la transparente, porque recordemos que es altamente tóxica. Y si hacemos collares, el catalizador que tiene unos químicos que son cancerígenos para nuestra piel.
Pero si hacemos para este tipo de dispositivos, o si hacemos el TRED, el dispositivo cuántico TRED, también podemos utilizar esa resina, ya que lo utilizaremos para el clima. Entonces así el sol no lo afectará, no lo derretirán. Y si lo vamos a tocar por mucho tiempo con unos guantes de látex, por el calor del sol, es como que humedecen esa resina, entonces van a estar pasando los tóxicos a nuestros dedos. Mucho cuidado con esa resina. Nosotros siempre usamos parafina, pero bueno, si no, una piedra de cuarzo y luego por arriba le ponemos una pirámide pequeña, puede ser de aluminio, de madera o algo en forma piramidal, pero si no, simplemente con la piedra de cuarzo ya funciona. Acá tenemos al cañón TREDS de orgón, que no es más que el dispositivo cuántico TREDS que veíamos al principio. Simplemente le colocamos un caño de metal o de aluminio o de cobre. Este también puede ser de cobre, metal, de zinc. Lo conectamos a la piedra central, también lo más largo posible, y lo colocamos otra piedra de cuarzo, la punta. Entonces ambos cuarzos estarán conectados. Y proyectaremos la frecuencia de resonancia de 0.5 Gauss que sale por la punta, o sea, toda la energía transmutada que sale por la punta del TREDS se conectará de manera subatómica, fractal, con esa piedra de cuarzo de la punta, y así, si lo colocamos en posición vertical, vamos a estar creando un microclima. Acá está el cañón TREDS, la vista superior del cañón TREDS. Cuarzo central, cerámica y ondas escalares. Esas ondas escalares van a subir hacia arriba, de esta manera. Si lo vemos de un costado, tenemos la resonancia de 0.5 Gauss, la retroalimentación por debajo y el campo magnético comprime ambos polos del toroide, que es igual a la magnetosfera de la Tierra, a la aura humana. Es por eso que este dispositivo inicialmente yo lo diseñé para elevar la frecuencia vibratoria del planeta, y luego también lo empecé a implementar para hacer llover. O sea, si lo colocamos hacia el oeste, de esta manera, apuntando con la punta hacia el oeste a un ángulo de 36 grados, de esta manera, vamos a estar conectando con el plasma solar, la energía biocósmica, el flujo orgónico planetario. Vamos a estar atrayendo al orgón, vamos a hacer llover. Desde el momento que lo orientamos, 3 días máximo tiene que llover. Si no fumigan, 3 días llueve. Entonces, con este dispositivo al oeste y con el regulador climático, regulamos el flujo orgónico natural del planeta, creando un microclima, una biosfera natural en nuestro entorno, regulando el clima. Entonces conectamos con esas ondas partículas
Bueno, vamos a avanzar en el documento. Energía primordial. Todo el universo es vibración, ya que los pulsos creados por la implosión en simultáneo de los infinitos toroides del éter crean frecuencias. Por eso que debemos comprender las ondas partículas, esta dualidad que nos engaña y nos absorbe. Siempre esas dos mitades, el infinito conflicto, pero atracción a la vez, que crean la ilusión, las cuales se definen como la periodicidad con la que el plasma emitido de un toroide sale en forma de ondas espirales con un giro helicoidal, el cual al reflejarse en otro toroide vuelve al punto de origen con un giro opuesto. Esa es la frecuencia de resonancia, siendo este intercambio de información lo que se conoce como resonancia. En el caso de la Tierra y el Sol, sabemos que los rayos solares salen a modo de plasma girando en un sentido. Al penetrar en las distintas capas atmosféricas va creando distintos fenómenos meteorológicos tales como huracanes, tormentas eléctricas, y al bajar arrastra al hidrógeno que se desprendió de la rotura iónica de la molécula de agua evaporada por el calor de los rayos, que al tocar la ionosfera el oxígeno crea ozono y el hidrógeno baja a la troposfera y se acumula a la espera de que el plasma la empuje y precipite en forma de lluvia. Acá tomamos un poco de la teoría de Cristian Amenofis, marino, de su teoría de por qué llueve, por polarización. Nos ayuda también a comprender todo esto un poco. Entonces el plasma continúa bajando, formando tornados, y al penetrar la corteza terrestre genera terremotos. Luego el plasma, por eso nosotros utilizamos el regulador climático como válvula antisísmica en pequeña escala. Ahora vamos en esta nueva etapa de dispositivos cuánticos también vamos a seguir desarrollando ese regulador climático para realizar o utilizarlo más para válvula antisísmica y realizar las pruebas correspondientes en las zonas de Perú y México donde más tiembla. Ya tenemos una patente de una válvula antisísmica. Usaremos esa patente en conjunto con el regulador climático para crear nuestro modelo de válvula antisísmica y regulador climático, dos en uno. Entonces va creando huracanes, tormentas eléctricas, que se desprendió de la rotura iónica de la molécula evaporada de agua por el calor de los rayos. Luego el plasma se refleja en el sol interno del planeta, invirtiendo su giro helicoidal y despidiendo orgón planetario de nuevo a la fuente, que es eso que vemos azul en el cielo, porque se aleja. Esto nos decía Stephen Hawking, lo que se aleja, se ve azul en el cosmos, en el universo, lo que se acerca se ve amarillo. Es esa luz y ese orgón que decíamos. Y la unidad de eso, o sea, la trascendencia de esa dualidad sería la materia oscura, que es lo que más hay en ese vacío, que no es vacío, no hay materia oscura, es energía pura, es el amor en su mayor estado vibracional. Vemos que dentro de la frecuencia de resonancia sol terrestre, el flujo solar, acá lo vemos, como de las estrellas, es amarillo y calórico, porque se acerca hacia nosotros. O
según nuestro punto de observación, siempre. Pero al reflejarse en el centro del planeta y en el centro de cada organismo, planta, animal o persona de este planeta, se produce una transmutación, reflejo de orgón azul o celeste que se ve en el cielo despejado, porque se aleja, emana desde nosotros. Por eso es frío, la energía fría. Y así se crean distintos tipos de energías en el ciclo, como la acumulación de nubes de orgón con carga de hidrógeno. Es por eso que con los dispositivos cuánticos que presentamos en este documento lo que hacemos es entrar en resonancia con las fuerzas cósmicas y el flujo orgónico del planeta para lograr los efectos deseados en el equilibrio natural. Ahí se ve la transmisión de datos, la frecuencia de resonancia. Tenemos algunas imágenes de cómo teníamos la base climática cuando empezamos con todo esto hace un año o un poco menos. Cómo estaban las plantas. Está el cañón, estaba mucho más seco todo, está el regulador. Y bueno, en últimos videos, vemos como todo esto está tupido de plantas. Las plantas tapan la base climática, literalmente. Y han crecido más que en el resto del terreno. Bueno, esto ya lo vimos, el TRETS. Acá tenemos la pila de Bagdad por reactor electroplasmático, como el de Amenofis. También gracias a él por explicarnos esta tecnología ancestral, que es una de las herramientas que utilizamos para el regulador climático, una de las piezas fundamentales. El diseño es igual que el del TRETS. En el TRETS tenemos un núcleo. En este núcleo, este cuarzo central está enterrado por acá, mitad dentro del núcleo y mitad por fuera. Y este núcleo es radiante, parafina y 50% y 50% virutas de aluminio. Luego, cuando seca ese núcleo, le pegamos alrededor pequeños cuarzos lechosos también, si es posible, pegados al núcleo con pegamento, silicona líquida. Luego, en el recipiente más grande que ya vamos a utilizar, dieléctricos aislantes de cerámica o de plástico, donde el núcleo nos quede así, y por debajo, por los costados y por arriba también va a ser de orgonita magnética, o sea, 50% parafina, 50% virutas de hierro. Entonces esto es lo que va a crear esa bipolaridad, ese biplano magnético. Por eso al principio al dispositivo original no le pusimos ningún imán, como a los nuevos que sí le hemos puesto. Quedan más potentes, ¿verdad? Pero a este nunca le pusimos ni más nada. Campo magnético lo creó solo por la actividad piezoeléctrica de los cuarzos. Como tenemos radiante, el núcleo tiende a expandir y lo magnético tiende a nuclearse, entonces el reactor pasa lo mismo, el mismo diseño. Entonces todo se compacta, el éter en desaceleración, esa onda partícula se va desacelerando. Y lo primero que toca son los cuarzos. Como esto es el núcleo radiante, va a tender a expandir, pero ¿para dónde? Para acá no va a poder porque está todo esto aislando y nucleando. Va a ir para el centro. En el TRETS está el cuarzo, en este caso está en el reactor
el caño de cobre aislado y en el centro la varilla. Entonces va a llegar, como el caño de cobre tiene un campo magnético débil, de a poco va a ir atrayendo a esa onda en desaceleración, esa onda partícula, y va a ionizar a la vara de hierro. Entonces todo esto radiante saldrá por la punta en resonancia. Y acá obtenemos el campo magnético positivo o negativo. Nosotros en el TRET no utilizamos imanes y se crea perfectamente ese campo. Porque a la vez que esa partícula en desaceleración, ese éter, va cargando el dispositivo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se me fue la imagen de este otro TRET. Acá, la chispa, o sea, esa desaceleración llega a un momento que activa la actividad piezoeléctrica de estos cuarzos pequeños del núcleo. Entonces lo primero que pasa es que reciben una resonancia estos cuarzos, una compresión por la carga de neutrinos, podríamos decir, la carga orgónica, que al final generan la chispa en estos cuarzos. Y esa chispa, por esto cerámica no va a salir, por la brea tampoco, entonces va a ser atraída por el núcleo radiante de aluminio, todo hacia el centro. Esa chispa va a empezar a rebotar y va a ir todo hacia el centro. Por ejemplo, en el TRET, finalmente esas chispas tocarán el cuarzo central, que también activará su actividad piezoeléctrica, generando una frecuencia, una resonancia, una vibración, que esa es la actividad piezoeléctrica del cuarzo. Si se recibe una chispa eléctrica, genera una vibración, pero si por el contrario recibe una vibración o compactación, o sea, sus moléculas se mueven, por el contrario genera una chispa. Entonces tiene ambas cualidades. Entonces esto se va a empezar a cargar, la chispa va a rebotar, luego estos también resonarán y ayudarán a crear más chispas. Entonces esto, igual que la pirámide, se empieza a cargar, se empieza a crear ese huevo de energía, como la pirámide se crea el huevo piramidal. O sea, se empieza a compactar la materia. Volvemos a ese punto cero, a esa entropía, a ese orden, para luego colapsar y volver a crear el caos, o sea, volver a expandir. Por eso que decía en la introducción que debemos volver a ese punto cero para poder pasar a la nueva era y atravesar el punto cero galáctico. Luego, claro, vendrá una nueva era, un nuevo sistema, una nueva forma, no importa lo que vendrá, pero debemos evolucionar, debemos trascender, debemos subir esa frecuencia, debemos despertar y cambiar este sistema que ya no nos sirve. Estaba bien para la era anterior, la era del capitalismo, pero para esta nueva era de Acuario, la era de la luz, la era del amor, de la purificación, del gran despertar, de la gran transmutación, transformación cósmica. Y bueno, con esto ya terminamos el documento. Acá tenemos los materiales necesarios para la construcción de un dispositivo cuántico TRET. Necesitamos recipientes dieléctricos, no permite el paso de la electricidad, si es posible de cerámica, cuarzos lechosos blancos si es posible, ya que tiene mayor poder piezoeléctrico, si no rosa o verde, siempre lo menos traslúcido posible,
Vamos a necesitar un cuarzo alargado con una punta y varios cuarzos pequeños. Virutas finas de aluminio, esponja de acero inoxidable o virutas de metal, cera de depilar, cera de abejas, parafina de vela, lo mejor es la resina epoxi para uso externo, que no sea en contacto con la piel. Después tenemos los materiales para la construcción del reactor electroplasmático, ya los conocemos. Los componentes del regulador climático, ya lo conocemos, la pirámide áurea tipo Keops, caño de metal, cobre o aluminio lo más largo posible, orgonita, dos reactores electroplasmáticos y una varilla de hierro de 1 metro de largo como mínimo. Y bueno, acá tenés este documento, lo vamos a seguir expandiendo. Esta sería la primera parte. Solamente tres personas, 4 conmigo, tienen este documento en el planeta, así que no se puede copiar ni pasar. Se lo puedo pasar a ciertas personas que formen parte de la comunidad CRA, personas de confianza, que estén trabajando en alguno de nuestros proyectos climáticos, más que nada. Lo que es la cuestión de geoingeniería, la lucha contra los chemtrails, la regulación climática o el despertar de la conciencia, la elevación de la frecuencia. Para los que compren, los que adquieran nuestros dispositivos a uno de nuestros productos, podríamos enviarles este documento por privado, en fin, pero no es un documento público, digamos, por una cuestión de seguridad. No queremos terminar como Reich, como Tesla, como tantos otros. Queremos poder difundir de una vez por todas, de divulgar de una vez por todas la verdad. Y bueno, acá tenés los datos de contacto, ¿ves? Videos informativos y tutoriales relacionados con los temas antes expuestos. Ahí voy a hacer un zoom, si quieres hacerle una captura de pantalla, una fotito acá, porque hay algunos videos, porque de tantos que tenemos en el canal ya 200, si no me equivoco, 200 videos ya, tanta info que por ahí acá están más los primarios, los primeros que hicimos, los más importantes o los que más te pueden ayudar a entender más este documento. Y bueno, el próximo video será la segunda parte de la superproducción, la super serie llamada La Gran Ilusión. La primera parte veíamos a la Matrix, hablamos un poco más en profundidad acerca de ella. Y ya en la segunda parte vamos a ver la dualidad. En el próximo video vamos a hablar más en profundidad acerca de ella. O sea, vamos a trascender esta dualidad toroidal, este biplano magnético, para salir de esta Matrix de una vez, romper la ilusión, porque no podemos seguir anclados a esta realidad sin comprender la fuente real de todo esto. Entonces, ten en cuenta, grábatelo en la memoria, este concepto de onda-partícula, de esta dualidad onda-partícula, o sea, empezar a ver la dualidad de manera subatómica, de manera sutil, de manera más fundamental, según las enseñanzas primordiales, lo que es la energía primordial, la energía primaria, los verdaderos conocimientos ocultos que tanto nos ocultan.
las verdaderas leyes universales, vamos a empezar a ver la verdad. Entonces, acordate de este término, dualidad onda-partícula. Dualidad onda-partícula. Esto vamos a hablar mucho en el próximo video de la serie. Para poder trascender esta dualidad, poder terminar con este sistema dual, porque luego vendrá la tercera parte, que es el karma. El karma es como ese juicio, es como eso que tenemos que pagar según esa justicia dual, falsa, que juzga, que decía, que nos entrega ese falso karma, que va tanto a nivel judicial de este sistema como a nivel kármico, álmico, como a nivel de después de la muerte. Los señores del karma que nos engañan, estas entidades que utilizan esta dualidad para engañarnos, no nos dejan trascender. Y bueno, vamos a cortar acá, porque creo que es suficiente información por hoy. Llevamos 56 minutos. Hasta el próximo video. Abrazo de luz.